Hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que llamamos Personas Ordinarias, Dios Extraordinario. Es el título de la nueva serie de mensajes. Van a ser 3 sermones que vamos a tener comenzando el día de hoy. Y vamos a hablar de gente que encontramos en la palabra del Señor, gente común y corriente como cada uno de nosotros, pero Dios les usó extraordinariamente. Vamos a ver esas historias allí en la palabra del Señor, y yo creo que Dios sigue haciendo eso el día de hoy. Dios sigue usándonos a nosotros, personas comunes, para hacer cosas extraordinarias. Una de las cosas por las que me encanta la palabra de Dios, me encanta la Biblia, es que la palabra de Dios no es solamente un libro de héroes y de grandes historias de personas cuyos nombres son conocidos universalmente, sino que también encontramos en la Biblia historias de personas que hicieron grandes cosas, pero de repente a veces ni siquiera se mencionan sus nombres y no son conocidos, y otros de los que se mencionan sus nombres, y yo estoy casi seguro que cuando diga los nombres de estas personas que vamos a ver el día de hoy, muchos de ustedes no le habían conocido, ni le habían escuchado antes, ni sabían que estaban en la Biblia, y menos sabían lo que habían hecho. Entonces la palabra de Dios habla sobre estas personas también, personas ordinarias, común y corriente, que en un momento específico de la historia Dios les usó para hacer algo extraordinario. Y Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros el día de hoy. Dios sigue haciendo lo mismo en toda la historia, no solamente los que están registrados aquí en la Biblia, sino que Dios sigue usando personas como nosotros para hacer cosas extraordinarias. Vamos a ver entonces el día de hoy cómo Dios usó a unas parteras en Egipto, y ese es el título del mensaje en esta mañana, las parteras en Egipto. Vamos a ver cómo Dios usó, saben, sí se entiende, ¿verdad? El término parteras o comadronas es la señora que ayuda a una mujer a dar a luz, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo Dios usó a estas parteras, y tenemos ahí en la Biblia los nombres de estas 2 mujeres. Quedaron registradas, como les dije, no son muy conocidas. Una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. ¿Habían escuchado esos nombres antes? No, ¿verdad? Ni conocían sus historias. Entonces, estas 2 mujeres que se mencionan aquí, parece que eran las líderes o las coordinadoras del departamento, digámoslo de esta manera, del departamento de parteras o el departamento de mujeres comadronas que atendían a las mujeres hebreas en sus partos allá en Egipto. Y aunque esos nombres son un poquito raros, realmente investigué sobre cuál era el significado y me sorprendí, porque a mí me parecieron un poco feos los nombres. Si hubiese tenido una hija, no le hubiese puesto Cifra y menos Fua, ¿verdad? Pero mire, el significado de esos nombres, Cifra significa belleza o hermosa, y Fua significa resplandeciente o esplendor, así que eran unos nombres muy hermosos en ese momento y para esa cultura, ¿verdad? Para nosotros de repente no tanto. Entonces, permítame darle un poquito de contexto de qué es lo que está ocurriendo y especialmente de dónde venimos en la historia bíblica, porque vamos a ir al capítulo 1 del libro de Éxodo, y como usted seguramente sabe, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis, el segundo es Éxodo, es el segundo libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero Génesis tiene 50 capítulos y Génesis termina relatando la historia de la muerte de José. José, como ustedes saben, había sido vendido por sus hermanos, fue vendido a unos mercaderes que fueron a Egipto y fue a parar como esclavo en Egipto, y estando como esclavo en la casa de Potifar, recuerdan que la esposa de Potifar comenzó a insinuarse con José, y este no accedió a acostarse con ella, entonces lo denunció y fue a parar a la cárcel, y estando en la cárcel, entonces interpretó los sueños del copero y del panadero del rey, y luego entonces enviado a la presencia de Faraón, interpreta los sueños de Faraón. Al final José queda siendo el primer ministro del imperio del Faraón, y pues en el plan que ideó para los 7 años de abundancia, comenzó a guardar alimentos para salvar a la nación egipcia y a las naciones vecinas de la hambruna. Pero
Entre Génesis, y es importante, entre Génesis capítulo 50 y Éxodo capítulo 1 pasan 300 años. Es decir, más entre este pedacito blanco que está aquí en la Biblia y el capítulo 1 de Éxodo, pasaron más de 3 siglos, cerca de 350 años. A veces, y es importante saberlo, porque a veces nosotros leemos la Biblia y no estamos conscientes del momento histórico y parece que todo ocurriera así como de corrido, una cosa detrás de otra, pero no es así. A veces es más, le adelanto, en el capítulo 1, cuando leemos el capítulo 1, entre un versículo y otro hay un siglo de historia, entre el versículo 21 y el versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo, que es nuestro texto base. Entonces, José fue el primer ministro en Egipto, salvó a la nación, pero luego pasan 300 años, un poco más de 300 años, y nos encontramos en la historia del día de hoy. Así que vamos a ir rápidamente para repasar un poquito en Génesis capítulo 50. Voy a leer los versículos 22 al 26, van a estar ahí en la pantalla para ustedes, para que vean más o menos de dónde venimos. Dice, versículo 22, Génesis 50, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, viviendo en Egipto. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, último versículo de Génesis, capítulo 50, toda la historia, y pasan 350 años, y luego leemos lo siguiente en Éxodo, capítulo 1, versículo 1 al 7. Estos son los nombres, esto es un resumen para conectar, después de 300 años, el escritor de Éxodo, Moisés, conecta lo que venía pasando de Génesis con el resto de la historia, y dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y está refiriéndose al momento en que José, siendo gobernador de Egipto, siendo el primer ministro encargado de todo el plan de abastecimiento, manda por orden de Faraón, manda a buscar a su padre y a sus hermanos. Recuerdan toda la historia, la trama, ¿verdad? Ahí están los nombres, versículo 2. Rubén, Simeón, Leví son los 11 hermanos de José. Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob, a Israel, fueron 70. Eso incluía la familia de José. Y José, dice, estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 6. Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, pasó, cuando estudiamos la historia, cerca de 350 años. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces en el versículo 8 dice así, entre tanto, es la palabra que usa la versión Reina Valera 60, pero la nueva versión internacional dice tiempo después. La NBI dice pero. Esas tres expresiones, entre tanto, tiempo después, pero son los 350 años de los cuales le estoy hablando. Allí están. Versículo 9, dice, pero, o entre tanto, o tiempo después, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces, cuando uno se encuentra ese versículo 8 en la Biblia, uno dice, pero ¿por qué no lo conocía? Entonces tiene que ir a estudiar y se da cuenta del tiempo que pasó. Porque cuando uno viene leyendo la Biblia en el capítulo 50, muere José y luego Éxodo comienza con esta descripción y en el versículo 8 dice, pasó el tiempo y se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Uno tiene que preguntarse, ¿fue tan insignificante lo que José hizo en Egipto, esos 7 años de abundancia y los 7 años de escasez? Por lo menos la narración bíblica
todo el texto, la historia registrada en la Biblia dice que fueron 14 años de servicio como gobernador. Entonces uno tiene que decir, ¿pero fue tan poco o fue tan poco impactante? Y no fue, porque la Biblia lo describe. Entonces, ¿por qué dice que había alguien, otro faraón, que no conocía a José? Pues porque habían pasado 3 siglos. Y ahí cuando uno entiende, dice, pues tiene sentido la cosa. Versículo 9. Dijo el faraón, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, 300 años, se levanta un nuevo líder, un nuevo gobernador, un nuevo presidente, un nuevo faraón ahí en Egipto, y la gente había olvidado a José, lo que había hecho por la nación, y nos preguntamos cómo puede ser tan fácilmente que se olvidara. Pero nosotros somos así, los seres humanos nos olvidamos de las cosas. Los seres humanos, si no tenemos conciencia y si intencionalmente no hacemos, no recordamos, tenemos la tendencia a olvidar fácilmente. Por eso celebramos cumpleaños, ¿cierto? Para recordar y celebrar la vida. Por eso celebramos aniversarios, para celebrar la familia, celebrar el matrimonio. Por eso celebramos la Navidad, para recordar que Dios nos ama, porque ese es el verdadero sentido de la Navidad. Dios envió a su Hijo, por eso la celebramos. Entonces, celebramos lo que amamos. Y si no celebramos, entonces olvidamos. Y eso fue lo que ocurrió en nuestra historia. Por eso es importante, y aquí solamente un paréntesis, que nosotros como familia tengamos nuestras tradiciones, nuestras propias tradiciones. Podemos crear tradiciones. Celebrar cumpleaños es una tradición común, ¿verdad? Todo el mundo lo celebra, pero es importante que nosotros como familia celebremos cosas importantes que ocurrieron. Por ejemplo, en nuestro caso, nos casamos el 21 de diciembre por la iglesia, pero el 20 de diciembre nos casamos por lo civil, Keila y yo. Y lo recordamos, siempre uno celebra el día de la boda, ¿verdad? Pero no, para nosotros nuestro aniversario es 20 y 21, no es que sea tan importante, pero el 20 fue muy importante para nosotros, porque el 20 nosotros no nos habíamos casado legalmente por lo civil y estaba la boda religiosa preparada, todo estaba listo, el cake para la celebración, la luna de miel pago, todo listo. Y el plan, y este es un chisme que les digo rapidito, el plan era, pues, nos vamos a casar, hablamos con el pastor que nos iba a casar y nos íbamos cada quien para su casa, cancelábamos la luna de miel y cancelábamos todo. No me la podía llevar. La mamá y el papá no me iban a dejar que me la llevara sin que estuviéramos casados legalmente. Y el pastor accedió a celebrar la boda religiosa con la única condición de que hasta que no nos casáramos legalmente, entonces no podía consumarse el matrimonio. Nunca habían escuchado esa historia, ¿verdad? Entonces, es un chisme bueno, interesante. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos todo listo. Hermanos, yo estaba trabajando y estaba en el salón de computadora en la escuela donde trabajaba, era profesor de religión. Y allí, arrodillado, orando por la situación, Dios me dijo, ve y habla con el juez. Yo lo escuché literalmente. Y dice, el pastor ya está loco. Bueno, pues estaré loco para usted, pero yo escuché la voz de Dios que me dijo, ve y habla con el juez. No le puedo contar toda la historia, pero lo interesante es que en esa oficina nosotros habíamos estado como 10 o 12 veces. Y la secretaria nos conocía. Y yo sé que el cuento está interesante, entonces le voy a contar el resto de la historia. Nos sentamos en la parte de atrás. Y la mujer está sentada allá, la secretaria. Y pasó el tiempo, 3:30, 4 de la tarde, y Keila me decía, entonces, ¿qué hacemos? Y dije, no sé, Dios me dijo que viniéramos. ¿Hacer qué? No sé, pero ya nos habían dicho que no nos podían casar, porque el problema es que era 2002, había plena conflicto en Venezuela con PDVSA, y Chávez había tomado control de PDVSA, el ejército había tomado control, era imposible de San Felipe viajar a Caracas para apostillar documentos y enviarlos a Panamá, todo un lío.
Al final, yo voy y hablo con la secretaria y solamente me paro frente a ella y le digo, Dios me dijo que viniera, así pues, como loco, ¿verdad? Y ella me mira y se queda así como los ojos y me dice, y llama al juez, y le dice al juez, aquí está el señor Jerry otra vez. Y cuando baja el teléfono, dice, el juez va a hablar con usted. Nunca había hablado con nosotros, en 10 o 12 veces que habíamos ido. Al final, ese día nos casó, con una declaración jurada. Pero Dios hizo un milagro ese día, por eso para nosotros es importante. Y celebramos la boda religiosa, pero también celebramos la boda civil. Entonces, tenemos que celebrar las cosas que son importantes para nosotros, porque si no las celebramos, lo olvidamos. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Vamos ahora a dejar el chisme a un lado y vamos a la historia bíblica nuevamente. Éxodo 1, versículos 11 al 14. Entonces, lo que sigue es una tragedia para el pueblo hebreo. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los hijos de Israel, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Es decir, los egipcios hicieron esclavos a los hebreos y les trataban con brutalidad. Pero el faraón no se conformó con que fueran esclavos y con tratarles con brutalidad, sino que Faraón ideó un plan, porque Faraón tiene temor del pueblo hebreo que se multiplicaba, que había de hecho prosperado, porque el lugar donde el Faraón 300 y tantos años antes le había dado a Jacob con sus hijos, había sido la mejor tierra en Gosén, y allí el pueblo de Israel había prosperado, se habían hecho numerosos y fuertes, y los egipcios le quitaron todas sus propiedades, le robaron todo lo que tenían. Por eso, otro paréntesis, cuando salen de ser esclavos, los egipcios le entregaron oro y plata. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Porque inicialmente le habían robado todas sus posesiones. Los habían colocado en un gueto y allí vivían como esclavos y allí los torturaban. Pero Faraón no se conformó con eso. Mire lo que hace Faraón. Faraón ideó un plan para reducir la población hebrea. Un plan malévolo, que da tristeza leerlo, pero hay que leerlo, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, miren el plan de Faraón, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, asesínenlo. Si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces consérvenle en la vida, entonces que viva. Por temor. Faraón tiene temor del pueblo de Israel y manda a asesinar a los niños después de nacer. Aborto es cuando asesinan a un niño en el vientre de su madre. Y esto es infanticidio, es el asesinato selectivo de infantes al nacer. Esto es lo que está haciendo Faraón. Hizo un plan para asesinar a los niños después que nacieran. Inmediatamente al nacer, si son niños, si son varones, entonces que mueran. En este escenario perverso, diabólico, malévolo, Dios usó a estas mujeres común y corriente. No habían sido mencionadas en el resto de la historia, pero aquí en medio de la presión política, en medio de un conflicto social, Dios usa a las parteras. Porque vamos a ver lo que hicieron, y allí el primer punto allí en sus notas del sermón es, estas mujeres fueron valientes. Estas mujeres decidieron ser valientes. Versículo 17. Pero las parteras, y allí en ese versículo 17 encontramos las tres cosas importantes de nuestro mensaje en esta mañana. Pero las parteras temieron a Dios, dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron
la vida de los niños. Entonces estas mujeres fueron valientes, se negaron a obedecer al faraón a pesar de que sabían que sus vidas estaban en riesgos. Ellas resistieron con heroísmo y coraje ante la presión del sistema. Estas mujeres decidieron defender el bien ante la opresión del mal. Otra vez, si no está claro en sus mentes, lo que tenemos aquí es un escenario diabólico, un escenario feo de lo que está ocurriendo en la nación. Faraón tiene a un pueblo dentro de su nación que habían estado viviendo con ellos por casi 400 años. Y ahora Faraón, como este pueblo se ha hecho fuerte y se ha engrandecido, los hace esclavos y luego hace un plan para reducir su crecimiento. Y le dice a las parteras, pues deben asesinar a todos los niños. Si usted hubiese estado en la posición de estas mujeres, ¿qué hubiese hecho usted? Es muy fácil decir ahorita, pues yo también hubiese salvado la vida de los niños. Es muy fácil ahorita, sentados aquí en este lugar tan cómodo, ¿verdad? Pero allí, en esa circunstancia, era el presidente de la República que les había mandado a llamar y les dijo, pues díganle a todas las enfermeras que atienden a las mujeres hebreas que no quiero ningún niño hebreo llorando en las calles. Los quiero a todos muertos. ¿Qué hubiese hecho usted? Pues esta mujer decidieron hacer lo correcto. Estas mujeres decidieron hacer el bien. Y hay un debate entre los teólogos estudiosos de la Biblia. Algunos dicen que estas parteras eran hebreas y otros dicen que estas parteras eran egipcias. Hablan y tratando de identificar el origen étnico. Yo pienso que eran egipcias. Y eso hace una gran diferencia porque eran mujeres egipcias atendiendo a mujeres hebreas. ¿Y por qué digo que eran egipcias? La Biblia no lo dice cuál era su origen étnico, de cuál era su nacionalidad, pero en la discusión y en las conversaciones en medio de la historia bíblica, uno puede por lo menos deducir que pareciera que fueran egipcias, lo cual hace más importante su valentía, porque siendo egipcias no hicieron daño a los hijos de las mujeres hebreas. Dice el versículo 15 que el rey de Egipto le dice a las parteras de las hebreas. No dice a las parteras hebreas, sino que dice a las parteras de las hebreas. Versículo 16 dice, el faraón dice, cuando asistáis a las hebreas. No dice cuando a ustedes asistan a las mujeres de su pueblo, sino que dice cuando asistáis a las hebreas. Pero luego, y lo vamos a leer más adelante, el versículo 19 dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las hebreas, las mujeres hebreas, no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz a sus hijos antes de que la partera venga a ellas. Entonces, en esa conversación comparan a las mujeres hebreas con las mujeres egipcias. Es decir, que si eran hebreas, atendían a los dos grupos, trabajaban con los grupos hebreos, o las mujeres hebreas y las mujeres egipcias también, pero entendiendo la circunstancia social, para mí eran egipcias que atendían a las egipcias, pero también atendían a las mujeres hebreas. Y al final no importa cuál es el origen étnico, al final lo que importa es lo que hicieron. Estas mujeres se negaron a hacer el mal. Estas mujeres fueron valientes, tuvieron valentía moral. Decidieron entre lo correcto y lo incorrecto, y en esa disyuntiva decidieron hacer lo correcto, a pesar de que todo podía estar en su contra. Sabe que se necesita valentía moral para vivir con integridad en un mundo fragmentado. Se necesita valentía moral para oponerse a las normas culturales y defender los estándares de Dios. Se necesita valentía moral para hablar cuando las cosas no están bien y seguir a Jesucristo sin importar el costo. Y esto fue lo que hicieron estas mujeres. Tuvieron valentía moral para hacer lo correcto. Y en nuestros días se buscan cristianos valientes, que pongan a Dios en primer lugar, incluso cuando eso no sea popular. Nuestra sociedad necesita cristianos valientes, que digan la verdad, que hagan el bien, a pesar de que hacer el bien no sea popular.
Y vivimos en un país y en una sociedad donde el bien de Dios no es bueno. Vivimos en una sociedad donde las normas de Dios parecen no ser importantes o relevantes, son secundarias y cada quien quiere hacer lo que considera que está bien, olvidándose de la ley de Dios. Y lo vemos todos los días, entonces necesitamos cristianos valientes en nuestro mundo. Necesitamos gente de Dios valientes y Dios está con los valientes. Mire lo que le dijo a Josué cuando Josué toma el mando del pueblo de Israel. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces Dios está con los que se atreven a ser valientes. Dios respalda la valentía moral de sus hijos. Dios respalda la valentía moral de su pueblo. Entonces, a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que ser tan tímidos en este país? ¿Por qué tenemos que ser tan escondidos y que todo el mundo haga lo que quiera y todo normalizan todo el mal y todo lo que ellos creen que está bien, lo dicen que está bien y la palabra de Dios dice que está mal y eso sí se puede decir que está bien, pero nosotros no podemos decir el bien de Dios y lo que es correcto. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan calladitos nosotros y no levantar la voz para decir esto no está bien? Pues estas mujeres decidieron hacer el bien. Número 2 ahí en sus notas. No solamente fueron valientes, sino que fueron piadosas. Versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, ¿por qué no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó? Porque temieron a Dios. Porque tuvieron temor de Dios y Moisés allí en la narración nos da la explicación de la razón por la que actuaron diferente. Porque decidieron respetar y honrar más a Dios que al sistema y que al gobierno. Y está así de claro, es así de claro. Decidieron honrar a Dios y amar y respetar a Dios y las normas de Dios que lo que el faraón creía que era correcto. Que lo que el faraón pensaba que estaba bien. Porque cuando nosotros analizamos esta historia sociológicamente y nos ponemos en los zapatos de Faraón, Faraón cree que el bien de su nación es aniquilar a los niños egipcios, a los niños hebreos. Faraón cree que la seguridad y la estabilidad de su nación está en matar, en esclavizar a los hebreos y matar a sus hijos. Esa es la perspectiva de Faraón, aunque el de allá arriba dice que no está correcta, esa era su perspectiva y para él ese era el bien. Pero estas mujeres vieron las dos perspectivas, la perspectiva del Dios Todopoderoso y la perspectiva de Faraón, y dijeron, Faraón está del lado equivocado, Faraón está del lado incorrecto, nosotros no podemos hacer lo que nos está pidiendo hacer. ¿Por qué? Porque pusieron en la balanza lo que Dios decía y lo que Faraón decía. Y se dieron cuenta que algo no estaba bien con la idea de Faraón. Parece que lo que dice Faraón no es lo correcto. Parece que lo que dice Faraón de asesinar a esos niños, a pesar de que son hebreos, son diferentes a nosotros. Si eran egipcias, no lo sé, no lo puedo asegurar. Pero no está bien, aunque sean de otra etnia, aunque sean de otra raza. No está bien. Para ellas no estuvo bien. Y dice el texto bíblico que temieron a Dios. Decidieron poner en balanza entre lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Nuestra sociedad hoy más que nunca necesita cristianos piadosos. No cristianos de título nada más. Necesita cristianos piadosos. Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres que defiendan la verdad por encima de la mentira. Porque es muy fácil, porque la ley lo permite, pues entonces está bien. No necesariamente. Las leyes, no necesariamente todo lo que permiten las leyes es correcto. Porque esté aprobada la ley del aborto no significa que asesinar niños en el vientre de sus madres está bien.
Entonces, ¿por qué no levantar la voz y decir que no está bien? Pues eso fue lo que dijeron las mujeres. No está bien y no lo vamos a hacer. Número 3, allí en sus notas. No solamente fueron valientes y piadosas, sino que fueron pro vida. Y lo dice literalmente el texto. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Preservaron la vida a los niños. Y parece una contradicción en nuestro mundo decir que un médico o una enfermera sea pro vida. Eso pareciera una contradicción, porque la verdad es que el papel y la responsabilidad de estas mujeres y la naturaleza de su labor, de su trabajo, era ayudar a que nacieran niños. ¿Sí se da cuenta? Su trabajo era ayudar a las mujeres para que los niños nacieran y estuvieran bien. Y lo que Faraón le estaba pidiendo hacer iba incluso no solamente en contra de la moral social, sino en contra de la naturaleza de su propia vocación y de su propio trabajo. Por eso, yo no sé si usted puede pensar, o tal vez usted como mujer ponerse en la mente y en los zapatos de aquellas mujeres y decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A pesar de que el sistema nos obliga a hacer algo que no está bien, mi vocación y mi razón de ser, la naturaleza de mi trabajo es ayudar a que la vida florezca, ayudar a que venga un niño, una niña a este mundo. Ese era su trabajo, esa era su razón de ser. Y parece contradictorio en el día de hoy decir que una enfermera es pro vida y otra no lo es. Porque hoy es muy fácil, porque la ley lo permite, asesinar a niños en el vientre de sus madres. Y hay razones, como por ejemplo, yo soy dueña de mi cuerpo, ¿verdad? Como si el cuerpo del bebé fuera parte de su cuerpo. Es una locura, versículo 18, Éxodo capítulo 1. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Yo no sé si están mintiendo o no. Yo no puedo asegurar que están mintiendo, pero esa fue la justificación que usaron. Es posible que las hebreas eran fuertes. Es posible que ya cuando llegaban, pues estaban en trabajo de parto y dando a luz. Independientemente de lo que hicieron estas mujeres o el argumento que están dando, estas mujeres hicieron lo correcto al salvar y preservar la vida de estos niños. Porque no somos nosotros los que tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Y menos la vida a un bebé en el vientre de su madre o después de nacer, recién nacido. Tuve que leer ¿cómo lo llaman? El juramento hipocrático. Los médicos juran preservar la vida. Los doctores, el día que se reciben, el día que reciben un diploma, un certificado, dice que van a trabajar y a servir para cuidar la vida de sus pacientes, pero hoy levantamos la bandera del aborto tranquilamente en las ciudades para decir que tenemos derecho de matar a los niños en el vientre de sus madres. ¿No les parece una contradicción? ¿No les parece algo totalmente irracional? Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Dios, prosperó a sus familias. Nuestra sociedad necesita seres humanos, hombres y mujeres pro vida, que defiendan la vida de todo ser humano. No importa la etnia que tenga, el grupo étnico, no importa la raza, no importa la lengua que hable, nosotros como cristianos estamos llamados a ser pro vida, a salvar la vida de todo ser humano.
Entonces, tenemos a estas mujeres que decidieron hacer lo correcto en un mundo corrupto. Decidieron hacer el bien en medio de la presión del sistema que les obligaba a hacer el mal. Decidieron ser valientes porque decidieron poner en balanza lo que Dios ha dicho y lo que el sistema me obliga a hacer. Y dijeron, pues para mí es más importante. ¿Qué hubiese pasado si Faraón sencillamente decide quitarle la vida a ellas? Pues ellas decidieron pagar el precio. Esa fue su decisión final. No está en la historia bíblica, pero si tú te pones en los zapatos de estas mujeres, tú tienes que saber que te enfrentas a un alto precio si desobedeces a Faraón. Y seguramente hicieron todo ese análisis, pero se dijeron a sí mismas, no lo podemos hacer. Va en contra de mi identidad, va en contra de lo que soy y no puedo negarme a mí mismo, no puedo ir en contra de mi propia identidad. No lo puedo hacer. Aunque el sistema me lo permita, aunque el sistema me obligue y me force a hacerlo, mis principios y mis valores no me lo permiten hacer. Y estuvieron dispuestas a pagar el alto precio, el costo, lo que podría haber sucedido si Faraón decide quitarles la vida. Era el Todopoderoso, era el Rey, y sus vidas estaban en sus manos. Entonces, hermanos, estas mujeres, que no sabemos más nada de ellas, están allí en ese momento histórico, en un momento de maldad, en un momento de gran presión, en un momento de situación difícil. Estas mujeres común y corriente, parteras, ¿quién iba a pensar que en la historia bíblica, en lo que Dios estaba haciendo, formando una nación, para luego 2000 años después traer al Mesías, al Salvador de la humanidad? ¿Quién iba a pensar que Dios está haciendo un plan, ejecutando cosas en la tierra, y dentro de ese plan iban a quedar registradas dos mujeres que nadie conocía, solamente allí en Egipto? Y allí están mujeres ordinarias, comunes y corrientes, que se atrevieron a hacer lo correcto en un momento en la historia. Dios puede usar a cualquier persona. No era un pastor o un profeta, eran parteras. Un trabajo común. No era un erudito de la Universidad de Alejandría que estaba estudiando los rollos y se dio cuenta de que Faraón, no puedes hacer eso. No, eran parteras, gente común y corriente, pero se atrevieron a hacer lo correcto en un mundo fragmentado. Se atrevieron a vivir con integridad en un mundo injusto. Se atrevieron a decidir, a pesar de lo que cueste, yo debo hacer el bien. Dios nos puede usar a nosotros también. En nuestro tiempo, en esta ciudad, para hacer la diferencia en la vida de las personas, especialmente en nuestra comunidad hispana. En nuestra comunidad hispana, que tanto necesita, y es la razón por la que estamos nosotros aquí, es la razón por la que nosotros estamos aquí. Nuestra comunidad hispana necesita el mensaje del Evangelio, necesita conocer a Dios, y Dios nos puede usar a nosotros, puede usar nuestras vidas para bendecir a la comunidad hispana en nuestra ciudad, en esta nación, en este tiempo. Si Dios usó a esas parteras y quedaron registradas en la Biblia, ¿usted se había imaginado en algún momento que parteras iban a quedar en la historia bíblica? Comadronas iban a quedar en la historia bíblica y que se iba a hablar bien de ellas hasta el día de hoy, que hoy las íbamos a recordar por aquello que hicieron hace muchos siglos atrás. Dios te puede usar a ti también. La pregunta es, ¿estamos nosotros disponibles para Dios? ¿Estás tú disponible para Dios? No necesitamos nada, solamente tenemos que decir sí a Dios.
Y Él nos puede usar con lo que somos, con lo que tenemos. Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para que este mundo sea mejor. Vamos a orar.